hiciste la práctica, güey. Ok, ya la ves. Bien, entonces, ¿qué es el fondo de ojo? Es la exploración médica en el cual vamos a evaluar todo lo que es la parte posterior del globo ocular, más propiamente dicho el interior del ojo y el polo posterior. ¿Qué vamos a evaluar en el fondo de ojo? Estructuras, gracias, como la retina, el nervio óptico, la vasculatura retiniana y también podemos valorar el tumor vítreo y también la coroide. ¿Qué métodos podemos utilizar para evaluar el fondo de ojo? La oftalmoscopía directa, la binocular indirecta, la biomicroscopía del fondo de ojo y la angiofluorescencia. En el caso de la oftalmoscopía directa vamos a utilizar este oftalmoscopio que es una visión monocular, se ve con un ojo que ustedes ya lo conocen, donde nos va a dar una visión real de la retina, donde las estructuras van a estar tal cual donde deben estar. La desventaja es que este aparato nos va a mostrar un campo de visión mucho más reducido que una oftalmoscopía indirecta, que para esto vamos a utilizar este casco, que es un sistema de lentes, que además se debe añadir un lente en el cual va a causar que haya una inversión de la imagen, provocando una imagen virtual y totalmente invertida. La gran ventaja en este caso es que nos va a permitir, a diferencia del otro, nos va a permitir evaluar una zona más grande de la retina. Entonces, aparte de eso, en la oftalmoscopía directa es mucho más complicado aprender el sistema para ver el fondo del ojo. El otro es mucho más sencillo, y aparte es más caro, ¿no? El simple hecho de tener este aparato. También se puede hacer a través del biomicroscopio, de la lámpara de hendidura. Ustedes agregan un lente adicional y a través de ese lente pueden llegar a visualizar el fondo de este lente y tranquilamente evaluar todas las estructuras del fondo de ojo. Y también la angiofluorescencia, utilizando el retinógrafo más la colocación de un contraste endovenoso. Entonces, a medida que ese contraste va pasando por las estructuras vasculares de la retina, vamos a ir sacando fotografías y de esa manera evaluar tanto vasculatura como coroidea como rendimiento. En cuanto a los tiempos angiográficos, a medida que va pasando ese contraste, vamos a ver que hay un tiempo en el que va a proceder a llenarse lo que es los vasos coroideos. Viene a ser esto. Y al mismo tiempo vamos a ver unas fases arteriales. Primero se llenan las arterias porque a través de las arterias se llega la sangre, ¿no es cierto? Luego de eso se recoge la sangre por las venas, ¿no es cierto? Entonces ustedes están viendo acá la fase temprana, un llenado arterial donde las arterias, ese blanco es el contraste que está colocando endovenoso. Fíjense que en este momento rápido se sacó una foto en donde hay un llenado, pero solamente arterial. Las venas todavía están vacías, no hay todavía llenado venoso. Después de eso ya tenemos una fase arteriovenosa, pero venosa primaria. Fíjense, lo primero que se va llenando son la periferia de las venas. Entonces es una fase arteriovenosa temprana. Y esta ya es una arteriovenosa propiamente dicha, donde tanto arterias y venas están con el contraste. Y esta es una foto tardía en donde toda esta fluorescencia va a ir disminuyendo y disipándose en las estructuras vasculares, ¿no es cierto? Entonces va a ir disminuyendo, una fase tardía. En cuanto a la anatomía topográfica del fondo de ojo, que vamos a distinguir dos estructuras importantes: la papila o cabeza del nervio óptico y la zona macular, donde vamos a encontrar la forma, ¿cierto? La papila siempre está hacia el lado nasal, hacia la nariz, anatómicamente. Luego acá tenemos una imagen tridimensional en donde de adentro hacia afuera vamos a encontrar que se encuentra la retina, el epitelio pigmentario de la retina, lo que es la membrana de Bruch y la coroides. La membrana de Bruch es una membrana que va a separar lo que es la coroides de la retina, va a estar entre medio, ¿cierto? Y la parte más interna, digamos, es la de los fotorreceptores, ¿vale? Las capas de la retina, las 10 capas, que esto lo van a leer más que todo teóricamente. Y la semiología, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Que tenemos que ver en un fondo de ojo. El color del fondo de ojo va a depender mucho de la cantidad de sangre de los vasos sanguíneos
y también de la cantidad de melanocitos que contiene el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, en los pacientes caucásicos blancos será mucho más rojiza, mucho más pálida frente a aquellas personas que tienen más melanina, en las que va a ser un poco más oscura, ¿cierto? El aspecto puede variar desde un rojo, puede ser un aspecto mucho más atigrado e incluso varía en los pacientes albinos, ¿cierto? Y los vasos retinales, tanto retinales como coroideos. ¿Qué vamos a evaluar? Además, los reflejos. Hay un reflejo como una especie de celofán que rodea la mácula, que es más evidente en niños y jóvenes, que denota juventud. ¿Qué más podemos ver en el fondo de ojo? Si hay estrías, como que si se va arrugando, eso también nos da un indicativo de que puede haber alguna patología alrededor de la papila, principalmente por las fibras de la retina que llevan al nervio óptico, entonces se van a arrugar y va a dar un aspecto como si la estuvieran jalando. La superficie, si es totalmente lisa o hay irregularidades, hay elevaciones, entonces también se puede detectar. Entonces, todas estas son características que se deben analizar para ver si está en un aspecto normal o anormal de la retina. Vamos a hablar ahora de la papila. Esta va a formar parte, el inicio de la parte de lo que es el sistema nervioso central, desde, más propiamente dicho, del segundo paracraneal, que es el nervio óptico, ¿cierto? ¿Cómo va a estar constituida? Es por un acúmulo de las células ganglionares que van a reunir todas esas fibras que van a venir de la retina, de toda la retina, van a confluir y se van a unir como una especie de cables, y todos esos cables van a unirse y van a salir del globo ocular a través de lo que es el nervio óptico. Entonces, el nervio óptico va a estar formado por un acúmulo de esas fibras de las células ganglionares. ¿Dónde está ubicado? A 4 milímetros, imagínense que esto es un eje cardinal, a 4 milímetros por dentro y 1 milímetro arriba del polo posterior, siempre teniendo en cuenta que este paciente está mirando al frente, ¿no es cierto? Y si está mirando al frente, por lógica, esto es a mácula, ¿no? Entonces, si esto está mirando al frente y su nariz está acá, entonces ¿dónde tienen que buscar el nervio óptico? Hacia la nariz, ¿no? Sí. Entonces, ahí van a encontrar, ¿no es cierto? 4 milímetros hacia adentro y 1 milímetro hacia arriba. Tiene una forma ligeramente ovalada en sentido vertical. ¿Cuánto mide? Aproximadamente 1.5 milímetros de diámetro. ¿Qué color tiene? Característico es blanco rosado. Esto debido a la presencia de la lámina cribosa a este nivel y la red de capilares que va a estar dada a través de lo que es la arteria central de la retina. Es un poco pálida, pero no tanto. Los vasos sanguíneos, entonces a este nivel, una vez que los vasos sanguíneos entran al globo ocular, se dividen en dos ramas, una rama superior y una rama inferior. A su vez, la rama inferior o superior da una arteria y una vena hacia el lado nasal y hacia el lado temporal. Entonces, esa es la vasculatura básica de lo que es la retina, ¿no? El trayecto, fíjense, ni bien ingresa al globo ocular a través del nervio óptico, una rama superior y una inferior, una rama nasal y una rama temporal, una rama nasal y una rama temporal. ¿Sí? ¿Qué sería el ojo izquierdo? Depende. Depende. Si estás hablando de una retinografía, si esto fuera una retinografía, sí es el ojo derecho. ¿Vale? Pero si estás hablando de un fondo de ojo indirecto que te invierte la imagen, ya estás hablando de que es el otro ojo. Mucho depende de qué es lo que estés evaluando. ¿Vale? Pero ahorita no se compliquen con eso. Adicionalmente, cerca del 10%, del 10 al 15% de los seres humanos tienen esta arteria ciliorretiniana, que es una variante anatómica en la que esta arteria nace antes de la bifurcación de estos vasos sanguíneos. Entonces, y ese vaso sanguíneo típicamente va a irrigar la mácula. ¿Vale? Entonces, esta es una variante anatómica que no es muy frecuente, se presenta alrededor del 15%, en la que presenta esta arteria ciliorretinal que se encarga de nutrir prácticamente la zona macular. La salida de los vasos sanguíneos puede darse de diferentes formas, puede ser cuando está a este nivel se ve de esta manera, cuando la división se hace a este nivel se ve de esta manera, y cuando ya se ingresa a este nivel vamos a ver que adquiere esta forma. Son variantes de
¿Cómo es el calibre entonces de los vasos sanguíneos? ¿Cómo lo vamos a distinguir? La diferencia entre lo que es una arteria y una vena es que las arterias son mucho más delgadas, pero son mucho más brillantes, mientras que las arterias, las venas, son mucho más gruesas, pero son mucho más azules, más opacas, más violáceas. Y el reflejo es mucho mayor en las arterias, que son más brillantes. Y también puede haber lugares donde hay unos cruces arteriovenosos, en donde la arteria está cabalgando sobre la vena, ¿cierto? Entonces, aquí está la arteria, más brillante, más transparente, y aquí la vena ligeramente más gruesa, pero más opaca, o sea, más oscura, ¿no? Las redes vasculares, van a haber dos tipos de redes vasculares, una superficial a nivel de las capas de fibras nerviosas, la más superficial, y la profunda va a estar a nivel de la capa nuclear interna. Esos son los plexos y redes vasculares. Ahora la otra estructura, la mácula. Si tomamos como referencia el nervio óptico, ahora vamos a encontrar que la mácula se va a encontrar hacia temporal, hacia 4 milímetros y 1 milímetro hacia abajo. Esa va a ser la situación de la mácula. Mide alrededor de 3.5 milímetros de ancho por 2.5 milímetros de alto. Es ligeramente ovalada en este sentido, en sentido horizontal, y está rodeado por una corona de vasos. Fíjense, porque a este nivel no debe haber vasos sanguíneos que obstruyan. No se olviden que a este nivel está concentrado la mayor cantidad de conos sobre todo, y que debe haber de dar la visión máxima en el detalle, ¿cierto? Y si hay una arteria obstruyendo, pues no va a haber arteria, por esa razón. ¿Cuál es el color de la mácula? Esta es una fotografía aneritra, o sea, con un filtro libre de rojo, pero aún así ustedes pueden detectar que hay una zona mucho más oscura. Eso se debe a la cantidad de pigmento que hay a este nivel, que le da característica más oscura. Y esta es una imagen sin ese filtro, donde pueden evidenciar que es una zona mucho más oscura, más marrón. Pero también aquí están viendo, se logra percibir acá un reflejo alrededor, que aquí más que todo se ve blanco. Si lo ven en la vida real, esto brilla, es como si lo tuviera plastificado, entonces brilla. Entonces aquí se nota como blanco, pero tienen que ver que hay un reflejo que denota juventud, ¿verdad?, más intenso en pacientes jóvenes. Eso en cuanto a la parte normal, anatómica. Ahora vamos con lo que son las lesiones en el fondo del ojo. Vamos a ver las primeras de ellas, las alteraciones del tipo vascular. La hipertensión arterial sistémica, la primera de ellas. ¿Qué va a provocar en este caso? Como ya conocemos las características normales de la vasculatura retiniana, entonces nos vamos a enfocar en lo que es normal y cómo se vería y qué defecto causaría esa enfermedad en la retina. En este caso va a alterar el trayecto rectilíneo de los vasos sanguíneos, provocando una tortuosidad. Fíjense como serpentinas los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces el calibre inclusive es irregular. Hay zonas que son mucho más anchas y mucho más estrechas. Entonces ustedes ven un fondo de ojo así, que ya conocen la parte normal, tienen que darse cuenta que al ver una tortuosidad probablemente se trate de una hipertensión arterial sistémica que está provocando esta alteración vascular. Las hemorragias. Depende de dónde sea la hemorragia, vamos a ver diferentes tipos de situaciones. En este caso, las hemorragias prerretinianas. Si ustedes están viendo al paciente de frente, ¿cierto? La retina está acá, ¿cierto? Si digo prerretiniana, está antes de la retina. Si digo retiniana, está en la retina. Y si digo postretiniana, está por detrás de la retina, ¿no? Entonces, en este caso, las prerretinianas son hemorragias que van a estar delante de la retina. Cuando son hemorragias que están delante de la retina, prerretinianas, lo más probable es que se presenten a nivel del espacio subianoideo, porque delante de la retina está el humor vítreo, ¿cierto? Y el humor vítreo está envuelto en una bolsa que se llama hialoides, ¿no ves? Entonces, entre esas dos cosas, dos estructuras, se acumula sangre, pero sigue estando delante de la retina, ¿no ves? Entonces, por eso es prerretiniana. ¿Y cómo se ve cuando la sangre se acumula a ese nivel? Se ve así, como una vejiga con aire, agua y aire, ¿no? Así se ve. Hay un nivel hematoaéreo, llámenlo, ¿no es cierto? Entonces, así se ve una hemorragia prerretiniana.
preretiniana, fíjense. ¿No es cierto? Como que se sedimenta. Esta es una hemorragia preretiniana. Hay aloides por delante, detrás la retina, pero todavía está contenido a este nivel, ¿no es cierto? Pero puede haber otra situación, hemorragias en llama. En este caso los límites no son diferenciables, se ven normalmente en pacientes hipertensos y normalmente se da en patologías de oclusión de rama venosa. Se tapa y entonces comienza a reventar los vasos sanguíneos y se acumula así en la retina. Hemorragia en llama, típico en una oclusión venosa de la retina. En este caso ya es diferente porque ya no es una oclusión de tipo venoso, es una oclusión arterial de la arteria central de la retina. En este caso, si se tapa el flujo, entonces deja de haber sangre en esos vasos sanguíneos. Por lo tanto, la retina deja de recibir sangre. Por lo tanto, se va a volver pálida. ¿Se acuerdan que era rosadita, la retina y todo el pedo? ¿No? Si no le llega sangre, se va a volver pálida, ¿no? Va a haber isquemia. Entonces, los vasos sanguíneos te van a dar esta imagen, a diferencia de esta. La venosa se tapa y fuga, pero la arterial no. La arterial puedes taparse detrás y lo único que te va a mostrar es que hay vasos fantasmas y esta mancha típica en la mácula rojo celeste. Esas son las características de una arterial. Y esto es una oclusión de la vena central de la retina. Esta de acá es una alteración, pero solamente de qué rama. Solo es anatomía. Super. ¿Sí te ubicas? Acá. Sí. ¿Te ubicas? Solo describir la anatomía. ¿Qué pasa con los vasos sanguíneos cuando entran acá? Ya la vena, ya. ¿Qué pasa acá? Y se lo expliqué acá. Acá se lo expliqué, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Sería una hemorragia de la vena superior? ¿Cómo? La vena superior estaría alterada. Ya, comenzaste con superior. ¿Es superior? Sí. Sí, ¿no es? Pero ¿qué más pasa con la vasculatura normal? O sea, ya va bien hasta acá. Dijiste que hay una superior y una inferior, ¿no es? Bien, y ahí se acabó. Sí, le están entendiendo. Dijo que hay una rotura de la ¿no? ¿Qué parte anatómica está afectada? Nada más. ¿Qué vaso está afectado? Aquí te dice oclusión de rama venosa, pero ponele el nombre completo. Y eso es anatómico. Nada, porque esto también es una oclusión venosa. Pero esta es central y la otra es rama. Pero ¿cuál rama? Bien, les dije que acá los vasos sanguíneos, si bien entran acá, se dividen en una superior y una inferior. Sí. ¿Hasta ahí se entiende? No es difícil, ¿no? No. Ok. Luego, ¿qué pasa? Da una rama temporal y una rama nasal. ¿No ven? Lo mismo pasa acá. Entonces, si ustedes ven una hemorragia acá, yo no veo acá. Entonces, en este caso, esta rama se dividió en una rama temporal y una rama nasal. Sí. Ah, pero algo sucedió en la rama temporal, donde hubo bloqueo y... ¿no? Por lo tanto, la afección en este caso solamente es de la rama temporal de la... Exacto, temporal superior, no nasal superior. Esto es una oclusión de la rama venosa temporal superior. ¿No? Y esta, ¿qué será? Esta ya es más fácil. A esta no me van a decir que entró de aquí y agarró la temporal, después la nasal, después la inferior. No. Directo a la zona. Esta ya es más atrás. Esta se tapó atrás del nervio óptico y todo estalló. Ahí lo incluyó la
superior, la inferior, la nasal, la temporal, todo, porque dependiendo de dónde es el problema te va a causar esto. Y esto no vas a decir, es una obstrucción de una rama venosa, no. Si está implicado todo, ya sabes que el origen es más atrás, ¿no es? Bien, pero pueden haber hemorragias redondas que se llaman redondas. ¿Por qué? Porque son redondas, ¿no es? Esto denota que en las capas más profundas va a estar el problema. Normalmente esto se ve característicamente en pacientes diabéticos. Los diabéticos tienen una alteración a nivel vascular, ¿no es cierto? Que provoca dilataciones venosas, vasculares, en la que te va a provocar a nivel retiniano esta formación de microaneurismas. Y la formación de microaneurismas va a producir una tendencia a sangrar. Entonces va a tener microhemorragia. Entonces son complicaciones que en el fondo lo que ustedes van a ver, microaneurismas, son como bolitas que le salen a los vasos sanguíneos. ¿Así? Entonces estos son microaneurismas y esto podría considerarse ya una microhemorragia. Son vasitos que están centrados. Pero también las hemorragias en escarapela adquieren esta forma. Parece histología, ¿no? ¿Cuándo vas a ver esto? ¿Cuándo vas a sospechar? Cuando veas esto, vas a sospechar generalmente en pacientes con leucemia o endocarditis bacteriana. Normalmente se ve más en leucemias este tipo de hemorragias en escarapela. ¿Qué es escarapela? Escarapela, ¿no? Pero puedes, ¿qué? ¿Alguna pregunta? Manchas blancas entonces. Las manchas blancas denotan normalmente exudados de diferentes tipos. Pueden ser algodonosos o duros, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué va a denotar los exudados algodonosos? Procesos inflamatorios. Pueden ser retinitis, correoretinitis o vasculitis. En este caso ustedes están viendo acá una imagen blanquecina algodonosa que va, casualmente va alrededor del trayecto de los vasos sanguíneos. Entonces esto es probablemente una vasculitis y esto una retinitis, porque no está limitada solamente a los vasos sanguíneos. Pero pueden haber exudados duros, normalmente por alteraciones del metabolismo, en el que van a producir estos depósitos lipídicos, principalmente en lo que es la zona macular, bien delimitados, mucho más brillantes, y se debe a una impregnación de tipo lipídica a este nivel. Si ustedes se fijan, esto también es característico en pacientes diabéticos. Fíjense esos microaneurismas y con zonas de microhemorragias. Entonces lo más probable es que este es un paciente diabético. Otras manchas blancas que vamos a ver en el fondo del ojo, las corioretinitis por toxoplasmosis, bastante frecuente en nuestro medio. ¿Cómo se va a ver? Fíjense, es una mancha de bordes poco definidos, pero blanquecina. Entonces, cuando ustedes vean aquí, lo primero que tienen que sospechar es una toxoplasmosis a nivel de la corioretinitis. Generalmente, desgraciadamente, la toxoplasmosis normalmente se localiza en la zona macular. Tan jodido que te agarra la macula. Lo que les decía acá, la formación de estrías maculares o estrellas maculares en pacientes hipertensos o alteraciones de retinopatía renal. Fíjense esas estrías, es como si le estuvieran jalando la piel de la retina, ¿no? A nivel macular. Entonces eso también se tiene que evaluar. Pero puede que esta estrella macular sea incompleta, solamente dirigida hacia un lugar. Manchas oscuras también podemos ver, cicatrices corioretinales, en alteraciones como la toxoplasmosis, pero en este caso están viendo la misma toxoplasmosis, pero ya esto es una cicatriz, entonces ya ha habido una destrucción. La anterior imagen que les mostré de toxoplasmosis es una toxoplasmosis en un estado activo. Esto ya es un estado ya que ha cicatrizado y ha destruido el tejido a este nivel. Y si te agarran la mácula, pues vale madre, ¿no? Pero también vamos a ver alteraciones como la toxocariasis y la sífilis congénita. En el caso de la sífilis vamos a ver esta imagen de un fondo de ojo típico en sal y pimienta, característico de pacientes con sífilis. Pero pueden haber ocasiones en las que va a haber una dificultad
dificultad para evaluar el fondo del ojo. ¿Cuáles son esas? Las principales, las hemorragias que hay en el humor vítreo, ¿no es cierto? Las hemorragias que están delante de la retina, que involucran el humor vítreo, y en este caso, fíjense, ese tremendo sangrado que hay en el humor vítreo, pues no te permite evaluar qué es lo que hay atrás, ¿no? Cómo estará la mácula y todo eso. Cualquier alteración que produzca alteración de lo que son los medios transparentes, les decía, ¿no es cierto? Si ya saben dónde está la retina, pues tienen que por lo menos llegar a la retina para poder verla, ¿no? Si no la ven, no sirve de nada. En el caso de la catarata, puede que el paciente tenga una capacidad importante de cristalino, pues no te va a permitir evaluar porque el cristalino está adelante, ¿no es cierto? Enfermedad de Coats y tumores agresivos como el retinoblastoma, que forman un tejido nodular acá en la retina que te impide la valoración del fondo del ojo, ¿no? Básicamente cualquier alteración que no te permite evaluar el fondo del ojo te va a provocar una imposibilidad de evaluar el fondo del ojo. En este caso la leucocoria, enfermedad de Coats, típicamente, fíjense, un ojo transparente, totalmente negro, pero acá está viendo una masa blanquecina, ¿cierto? Entonces esta es una imagen típica de la enfermedad de Coats con las alteraciones pulmonares que tienen también este nivel. Y el retinoblastoma, fíjense este tumor maligno que hay dentro del globo ocular. Esta es una imagen dentro del globo ocular, pero fíjense acá. Típicamente en este caso se ve, le llaman como si a un helado de leche le hayan echado grosella. Así, peinado, así se le ve. De hecho, cuando le pides que mueva los ojos o algo así, entonces esta cosa de acá se mueve. Entonces, aquí tú te das cuenta que esto no es de la córnea, ¿no es cierto? Si fuera de la córnea, fuera todo esto, ¿no es cierto? Si fuera del cristalino, fuera uniforme. Y además, poco probable porque es menor de edad, ¿no? Entonces, si es blanco, todavía estará tranquilo porque puede que sea una catarata congénita, ¿no? Pero si tú ves algo blanco con vasos sanguíneos más encima y como que se mueve, sospecha en un retinoblastoma. Es una causa muy agresiva y puede llevar a la muerte del paciente, retinoblastoma. Y es muy frecuente en pacientes menores de 2 años. Hay que referirlo directamente al oncólogo lo más pronto posible porque puede perder la vida. Aquí perder el ojo es lo de menos. Bien, en cuanto a los síndromes oftalmoscópicos, vamos a ver alteraciones como degeneraciones retinales y coroideas. Una de ellas la retinosis pigmentaria. Son alteraciones en las que va a haber una formación estrellada de los pigmentos. ¿Y cuál es el problema en esto? Que hay un deterioro visual progresivo en el que cada vez se va haciendo más pequeño su campo visual, va disminuyendo hasta llegar a un escotoma anular. Y desgraciadamente estos pacientes, el final de esto no tiene cura y pues van a quedar ciegos. Es una alteración hereditaria que va a haber una alteración a nivel del pigmento y es pues hereditaria y es recesiva. Entonces desgraciadamente no hay nada que hacerle a eso. Así se ve una retinosis pigmentosa. Típicamente como que se va cerrando hacia acá hasta que ya el paciente se va a quedar ciego eventualmente, ¿cierto? Así ven, paciente con visión normal con retinitis pigmentaria, un escotoma anular, parecido al glaucoma, pero en este caso es hereditario y es genético. Luego la retinopatía punctata albicans. Vas a ver un puntillado blanco diseminado en todo lo que es la retina. Una degeneración. El fundus flavimaculatus también, que vas a ver estas formaciones como hilitos o como peces, dicen en algunos libros, típicamente alrededor de la mácula. Entonces es una alteración también que va a afectar la retina, que es genética. La enfermedad de Tay-Sachs, asociado con lo que es el retraso mental, depósito de lípidos, principalmente perivasculares, con atrofia papilar también, y aspecto blanquecino con un punto rojo central típico.
alteraciones congénitas perinatales, en este caso tú haces el fondo de ojo y les llama la atención algo acá, ¿no es cierto? Ahora que conocen lo normal, pues hay algo acá, ¿no? En este caso es una mielinización de las vainas del nervio óptico. Las fibras de mielina que pierden la mielina, los nervios recién tienen mielina cuando abandonan el nervio óptico. Por lo tanto, no debería haber mielina acá. En este caso, pero hay mielina. Entonces es una mielinización de las vainas del nervio óptico. Alteración congénita. Luego los colobomas de coroides. Ya saben, los colobomas son alteraciones de la formación de lo que son los tejidos, ¿no es cierto? En este caso hay ausencia de la formación de lo que es la coroides, por lo tanto aquí estamos viendo la esclerótica de esto, ¿no es cierto? Un coloboma de coroides. Alteraciones perinatales y congénitas como la facomatosis. En este caso son tumoraciones en el fondo de ojo, normalmente asociado con enfermedades sistémicas como la enfermedad de von Rickelhausen, neurofibromatosis tipo 1, con Hippel-Lindau también con las alteraciones vasculares, comunicaciones arteriovenosas, aneurismas y la formación de tumores a nivel del fondo de ojo. Estas son la enfermedad de von Hippel-Lindau, son comunicaciones arteriovenosas que van a unirse lo que es los vasos, las venas con las arterias, pero sin la necesidad de capilares. Entonces eso provoca una tortuosidad. Van a ver como serpientes acá. Acá no se ve muy bien, pero hay otras imágenes en las que son mucho más notorias. Y además están viendo aquí a un granuloma asociado probablemente a un tumor, ¿no es cierto? Esto es una enfermedad de von Hippel-Lindau y además tiene un tumor. Luego la retinopatía del prematuro. En este caso, normalmente cuando hay el desarrollo normal, mucha gente dice, no nació prematuro, no hay pedo, ¿verdad? Que a nadie les importa los ojos, ¿no? Entonces, el desarrollo completo de la retina se completa a las 40 semanas. Ahí, oftalmológicamente, ahí consideramos que es un bebé maduro capaz de nacer. Pero con que llegue a las 36 es ganancia, ¿no? Entonces, cuando ese desarrollo, los vasos sanguíneos siguen el mismo desarrollo, comenzando por la papila, como hace rato le hice, ¿no? Y si anatómicamente ustedes se fijan que la córnea está acá y acá está el nervio óptico, ¿no? La parte de atrás, ¿no? Entonces los vasos sanguíneos van creciendo así. ¿Bien? ¿No? Así, ese es el desarrollo normal. Pero eso no lleva pues de un día a otro, ¿no? Entonces de a poquito, mientras 20 semanas, entonces va formándose y todo eso, ¿no? A partir de las 36 semanas se dice que ya esa retina está casi completamente vascularizada, casi llegando a lo que es la hora cerrada. No se olviden que la retina no es ahí atrás nomás, ¿no? Tiene que hacer todo eso para que te dé la visión periférica, ¿no? Entonces, mientras se va desarrollando eso, tienes que controlar. Pero ¿qué pasa cuando nace de 20 semanas? Porque en cualquier situación, no te olvides que a quedarse con ojos mejor que nazca vivo, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Que vivo ciego o un muerto que también está ciego, ¿no? Entonces, por eso el pediatra no se hace pedo porque le vale madre a los ojos, ¿no? Entonces, nace a las 20 semanas, entonces, ¿cuál es el peligro? De que no se haya completado esta vascularización hasta donde debe considerarse maduro, ¿no? Pero además de eso, la retina está inmadura. ¿Y cuál es el problema? Que el proceso, el estímulo para que se formen los vasos sanguíneos es el oxígeno. ¿Ok? Entonces, ese activador es el oxígeno. Entonces, como que le da turbo. Entonces dice, huevo, nos están echando oxígeno, entonces necesitamos más y produciremos más. ¿No ves? Entonces, ¿qué le dan a los prematuros? Oxígeno, ¿no? Sí. Pero normalmente no le dan el oxígeno que necesitan. Le meten lo que aguanten, ¿no? O sea, le meten, ¿no? Entonces no se dan cuenta de no, pero no se están dando cuenta que la susceptibilidad de formarse nuevos vasos se está dando por ese aumento de oxígeno. Entonces se está sobreestimulando esa retina que hasta cierto punto debería formarse normal, entonces están sobreestimulando. ¿Y qué pasa cuando se sobreestimula? Forman más vasos sanguíneos. El problema es
que cuando te apuras en hacer las cosas, salen las cosas a medias, ¿no? Entonces los vasos sanguíneos que se forman salen a las patadas, inmaduros. Entonces se rompen o de plano no se forman. Entonces se detiene. Lo que tenía que venir desde aquí atrás hasta aquí adelante, no se detiene. En toda esta zona que no llegó los vasos sanguíneos, se mueren. Pues nunca les llegó sangre. ¿Vale? Entonces, eso normalmente va a producir neovascularización en la periferia por esta alteración del oxígeno. Hay una locura entre este desequilibrio del oxígeno y el factor de crecimiento endotelial vascular cerebral, provocando lo que es una fibrosis y eventualmente una cicatrización. Entonces, lo que hay que hacer es monitorizar y ver decirle al pediatra, oye, bájale a tu oxígeno siempre y cuando se pueda, no le des tanto. Eso es lo que hay que hacer, monitorizar y más que todo evitar que haya un desprendimiento de retina. Fíjense acá, por ejemplo, normalmente esto debería ser una imagen donde la retina esté avanzando hasta acá, pero en este caso los vasos sanguíneos solo han llegado hasta esta parte y no han avanzado más. Entonces, por lo tanto, si llegaron hasta aquí y encima le dieron oxígeno, fíjense aquí, se está dando como que le meteremos turbo y crearemos vasos sanguíneos, pero estos vasos sanguíneos no saben si están bien o mal y todo eso, y entonces se acumulan y hacen pedo ahí nomás, fíjense acá. Pero no progresa, o sea, no avanza. Acá. No, pues si no avanza el tejido, aquí se cicatriza, forma estas bandas y como que delimita. Entonces, si hasta los 20 llegaste a la mitad, pues ahí. Considérate beneficiado si hay para la cosa, porque se puede desprender eso más encima. Entonces tienes que fotocoagular para que no. Aquí, por ejemplo, está fotocoagulando, está haciendo un examen de fondo de ojo, pero probablemente también esté fotocoagulando a los bebés, sellando como para que esa delimitación que les estoy diciendo que no llegó sangre, para que no se te venga encima y se te desprenda. O sea, ya se complica, ¿no? Sí. Entonces, todo eso es la retinopatía de la prematuridad, neovascularización con fibrosis y cicatrización. Bueno, supongo que se salve la mácula correctamente, pero como no es tu ojo. Luego, el lupus eritematoso. De hecho, cuando nacen los que quieren ser pediatras y todo eso, acá en Santa Cruz hacen un screening y un manejo conjunto de todos los pacientes neonatos entre ciertos parámetros en los que se debe hacer un control. Se tratan de hacer un trabajo entre el pediatra y el oftalmólogo, y les está yendo bastante bien. Entonces siempre es bueno que se evalúe el pediatra, sepa que estas complicaciones están presentes y que tienen solución cuando se monitorea con un oftalmólogo de cabecera. Entonces, si estamos casados, realmente los oftalmólogos con los pediatras deberíamos estar casados por el riesgo de eso, ¿no? Luego, en el caso del lupus eritematoso vamos a encontrar zonas blanco-lechosas, dispersas, extendidas, con zonas de placas hemorrágicas. También puede haber vasculitis, en este caso, alteraciones del calibre con disminución y aumento de lo que son el calibre de los vasos sanguíneos e hipertensión arterial también puede estar asociada. En el caso de una retinitis, es decir, la inflamación de toda la retina y de los vasos sanguíneos, fíjense como si le hubieran puesto un sombreado a todos los vasos sanguíneos, ¿eh? Normalmente causas de tipo inmunológicas, pero también el herpes zóster y la micosis también puede provocar una vasculitis generalizada de todo lo que es la retina. La coroiditis, fíjense los vasos sanguíneos de la retina, aparentemente están todo ok, pero hay algo atrás, ¿no es cierto? Hay una inflamación con exudados algodonosos, placas inclusive rodeadas de lo que son pigmentos. Entonces todo esto nos orienta a que hay una patología detrás de la retina, y detrás de la retina está la coroiditis. Inflamaciones. La coroiditis serosa central. En esta imagen, si ustedes son sutiles, van a darse cuenta que hay como una burbuja, una alteración, ya no está tan planito, parece que hubiera una burbuja, ¿no es cierto? Pero no se diferencia bien, entonces le haces una OCT, una tomografía de coherencia óptica. Entonces, en este caso vas a ver que a este nivel, este es un corte a este nivel y este es un corte a este nivel, estás viendo que hay un líquido por debajo de la retina, un líquido subretiniano, probablemente que sea un edema en el área de la mácula
con forma de tomo o cupido, que le llaman. Entonces, una coroiditis serosa central o cororetinopatía serosa central. La hipertensión arterial benigna con un fondo de ojo bien irrigado, fíjense en la tortuosidad de los vasos retinianos, tanto arteriosos como venosos, aumento del reflejo de las arterias, son mucho más brillantes y hay aplastamiento de lo que es las paredes vasculares venosas. Pero la hipertensión maligna, en este caso ya va a haber una constricción de lo que son las arterias, pero ya va a ser generalizada, fíjense, delgadita, ¿cierto? El fondo de ojo va a estar mucho más pálido y las arterias van a estar pues, más delgaditas, ¿no? Y además acá hay unos exudados. Los vasos perimeculares son poco visibles, de disminución de lo que es el calibre, en un 2/4 o 2/5, con exudados algodonosos, y cuando veas un exudado oscuro, sospechado con una estrella macular. Acá, en este caso parcial, ¿cierto? Una estrella macular, en el caso de una retinopatía de tipo hipertensivo. La arteriosclerosis, ¿cómo se ve? Un engrosamiento de la pared arterial, pero además se vuelven más rígidas las arterias. Puede provocar una compresión en los cruces arteriovenosos, va a provocar una retina pálida con exudados duros. Entonces, si se pone este vaso sanguíneo mucho más rígido, entonces va a comprimir más en las zonas donde haya un cruce arteriovenoso. Las arterias te van a dar esta imagen en hilo de cobre que le dicen, que va a ser mucho más brillante cuando evalúas el fondo de ojo. Y acá le llaman también el hilo de plata, en el caso de las hipertensivas malignas. Luego las manchas rojas, como les había dicho, en pacientes diabéticos, microaneurismas y microhemorragias. Microaneurismas, lo que están bien delimitados, chiquititos, y las hemorragias cuando ya se endró, ¿no es cierto? Ya se reventó eso. Luego los exudados, paciente diabético probablemente por las microhemorragias. Y también hay microaneurismas, ¿no? Fíjense. Entonces, exudados, probablemente paciente diabético. Pero ya cuando se convierte en una retinopatía diabética proliferativa, en este caso ya hay neovascularización peripapilar, incluso perimacular, ¿cierto? Y puede provocar cualquier neovascularización en un paciente diabético es un desastre. No están bien formados esos vasos sanguíneos, son inmaduros y tienden a sangrar, provocando la hemorragia íntima. ¿Cuál es el tratamiento entonces en la retinopatía diabética? Fundamental el control metabólico estricto de la diabetes, porque puedes operar 10 veces esto y si el paciente no se cuida, pues lo vas a hacer rico al retinólogo. Te va a costar literal un ojo de la cara. Se puede fotocoagular con láser esas zonas que están sangrando, esas microhemorragias, por ejemplo, aquí se van fotocoagulando con afectación mínima, ¿no? Y también se pueden dar inyecciones intraoculares de productos que inhiban ese factor de crecimiento endotelial vascular que les dije, para disminuir esa angiogénesis inmadura e imperfecta de la diabetes. Y aquí están viendo una imagen esquemática en donde está fotocoagulando toda la retina con el objetivo de mantener sellado en su lugar la retina, ¿no es cierto? Todo lo posible para mantener lo más firme posible esa retina. Luego las drusas, acumulaciones de detritus en los fotorreceptores en pacientes, normalmente esto no es un paciente diabético, esto es un paciente senil, con alteración metabólica, que así como le salen canas, a este paciente le salen drusas. Son alteraciones en las que los fotorreceptores, al eliminar sus productos de desecho, pues ya no se metabolizan, pues se va acumulando aquí, como cálculos. Entonces, esto son alteraciones degenerativas, pero son adquiridas por la edad. Dentro de ellas, la más identificada es la degeneración macular relacionada con la edad, con las típicas drusas en la zona macular y que pueden provocar atrofia de esta zona. Pero puede también provocar una proliferación de vasos sanguíneos, otra vez inmaduros, con exudado, puede ser seroso,
pero también puede ser hemorrágica. Luego cualquier hemorragia se va a fibrosar y provocar una cicatriz a ese nivel, ¿cierto? El desprendimiento de retina. En este caso hay una separación de lo que es la retina neurosensorial de lo que es el epitelio pigmentario de la retina. Hay una solución de continuidad. Normalmente en este caso ustedes están viendo que es a través de un desgarro. Se desgarró en forma de una herradura y en este caso, ¿qué consiste el tratamiento? Pues cerrar ese desgarro y apegar la retina al epitelio pigmentario de la retina. Pero eso es cuando es primario, pero puede ser secundario. Puede que haya un tumor en la coroides que esté provocando que se desprenda la retina. Pacientes diabéticos secundarios a la diabetes, se desprende la retina. Inflamaciones, pero en este caso ninguna de estas causas va a ser netamente de la retina, sino que son condiciones en las que van a provocar que la retina se desprenda, ¿cierto? Pero no es propiamente el problema de la retina. Pero puede ser una retina de tipo reumatógeno. Un proceso, digamos, inflamatorio va a provocar una fibrosis en el vítreo que va a provocar bandas de fibrina. Y esas bandas de fibrina con el tiempo se van a ir traccionando como fibrosis y esa tracción va a provocar que se desprenda la retina. Una tracción mecánica va a provocar que la retina se desprenda. La separación entre el epitelio pigmentario y el resto de las capas, la retina neurosensorial propiamente dicha. Puede también tener un desgarro además y un agujero por el cual penetra un líquido acá. ¿Cómo te vas a dar cuenta entonces que tenés un desprendimiento de retina? Vas a ver así, como una cortina. Veo una cosa negra aquí como me hubiera tapado. Eso es un desprendimiento de retina parcial. Pérdida paulatina del campo visual o también puede ser súbita. Síntomas precedidos por fosfenos o fotopsias. Normalmente como que veía así chispitas, como que me sacaban flacos, chispitas y todo eso puede ser premonitorio a lo que es un desprendimiento de retina. Dentro de los factores vítreos, entonces, con la edad hay un desprendimiento entre el vítreo y la retina, pero puede haber unas zonas donde hay una adhesión anormal entre ellos. Esto ya es más que todo anatómico. Con el cuerpo normal, con el movimiento del cuerpo, hay un peloteo fisiológico constante del vítreo que probablemente, al haber una alteración a este nivel, va a provocar un desgarro eventualmente de la retina, ¿cierto? Entonces, el vítreo va a estar el vítreo va a estar contenido en lo que es la hialoides, ¿no es cierto?, en esa bolsita. Pero esa bolsita se puede separar. Normalmente sucede en las personas mayores, en algún tiempo de la vida nos va a suceder, y esa separación normalmente no hay mayor problema. O sea, se separa y no hay pelo, no es